Oigan, miren esta enorme construcción. No es una máquina del tiempo, ni tampoco un portal a otra dimensión, aunque parezca una. Esta máquina extraordinaria llamada el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Yangmen, o JUNO para abreviar, está oculta de las miradas curiosas a 700 metros bajo tierra. Está diseñada para estudiar una de las partículas más extrañas y misteriosas del universo, el neutrino. A menudo apodadas partículas fantasma, los neutrinos son increíblemente difíciles de detectar, pero podrían tener claves sobre los mayores misterios del universo, incluyendo cómo se formó la materia y si nuestra comprensión actual de la física necesita una actualización. Los neutrinos son partículas subatómicas producidas en reacciones nucleares, como las del Sol, estrellas en explosión y reactores nucleares en la Tierra. Son las segundas partículas más abundantes del universo, después de los fotones, las partículas de luz. Ahora, pon tu mano frente a tu cara. Billones de neutrinos la están atravesando ahora mismo sin dejar rastro. Casi nunca interactúan con nada, ni con tu cuerpo, ni siquiera una pared de plomo de 8 años luz de grosor los detendría. Esto los hace increíblemente difíciles de estudiar. Los neutrinos también son especiales porque no se comportan como la mayoría de las partículas. Vienen en 3 sabores: chocolate, fresa. Ups, quise decir neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico, y pueden cambiar entre estos tipos mientras viajan. Este comportamiento, llamado oscilación, está vinculado a su masa y es un misterio. Nadie sabe exactamente cuánto pesa un neutrino, o siquiera cuál tipo es el más pesado, y ahí es donde entra Juno. Está diseñado para descubrir la jerarquía de masas de los neutrinos, es decir, el orden de sus masas. Si los científicos logran descubrirlo, podría ayudarnos a resolver algunos de los mayores misterios de la física. Juno es una esfera enorme llena de 20.000 toneladas de un líquido especial llamado centelleador. Centelleante, ¿no? Ok, ya paro. Este líquido brilla débilmente cuando las partículas interactúan con él. Rodeando la esfera hay 43.000 detectores de luz supersensibles que captarán estos diminutos destellos de luz. Curious, ¿por qué construirlo bajo tierra?, te preguntarás. Bueno, los rayos cósmicos y otras partículas de fondo constantemente colisionan con la Tierra y abrumarían los detectores sensibles si Juno se construyera en la superficie. Al esconderlo bajo cientos de metros de roca, los científicos pueden bloquear la mayor parte de este ruido, permitiéndoles enfocarse en los neutrinos. Juno también está ubicado a casi 53 kilómetros de 2 plantas de energía nuclear. Estas plantas producen toneladas de neutrinos, específicamente antineutrinos, las contrapartes de antimateria de los neutrinos, a través del decaimiento radiactivo del uranio y plutonio en los reactores. Al estudiar cómo estos antineutrinos cambian mientras viajan hacia Juno, los científicos esperan descubrir la jerarquía de masas del neutrino. Ahora, esto es lo que pasa cuando un antineutrino interactúa con el detector de Juno. Choca con un protón en el líquido, creando un positrón, la versión de antimateria de un electrón, y un neutrón. El positrón inmediatamente choca con un electrón, liberando una ráfaga de luz. El neutrón, mientras tanto, toma cerca de 200 microsegundos para combinarse con un núcleo atómico, liberando otra ráfaga de rayos. Estas 2 ráfagas de luz, la primera del positrón y la segunda del neutrón, son la señal clave de que ha ocurrido una interacción de neutrino. Y ese lapso de tiempo entre las 2 ráfagas ayuda a los científicos a distinguir las señales genuinas de neutrinos de otros eventos de fondo como los rayos cósmicos. Pero incluso con esta elaborada configuración, Juno solo detectará entre 40 y 60 neutrinos por día de los miles de millones que lo atraviesan cada segundo. Entonces, para reunir suficientes datos para sacar conclusiones, el experimento tendrá que funcionar durante varios años. La meta es registrar 100.000 eventos de neutrinos. Ahora, la cosa es que nuestra comprensión actual del universo se basa en el modelo estándar de la física de partículas, y ha sido increíblemente exitoso para explicar cómo las partículas y las fuerzas interactúan. Pero el modelo estándar tiene vacíos, no explica la materia oscura, la energía oscura, o por qué el universo está hecho principalmente de materia en lugar de antimateria. Los neutrinos podrían tener las respuestas a algunos de estos misterios. Por ejemplo, la forma en que interactúan y oscilan podría sugerir nueva física más allá del modelo estándar. Ahora, Juno es un proyecto verdaderamente global que involucra a cerca de 700 científicos de 18 países. El experimento se propuso por primera vez en 2008 y ha enfrentado muchos desafíos de ingeniería y logística, pero con suerte empezará a funcionar en 2025. Después de todo, esta inversión de $300 millones en ciencia e ingeniería
podría hacer descubrimientos revolucionarios. Pero Juno no es la única instalación científica construida para explorar neutrinos. En lo profundo del hielo antártico, cerca de la estación del Polo Sur Amundsen Scott, yace IceCube, un enorme observatorio de neutrinos. Imagina un detector del tamaño de casi 1 kilómetro cúbico, hecho completamente de hielo y equipado para detectar neutrinos. Es el primer detector de neutrinos a escala de gigatonelada jamás construido, un inmenso instrumento científico escondido entre 1.400 y 2.400 metros bajo la superficie antártica. El detector principal consiste en más de 5.000 módulos ópticos digitales, sensores de luz sensibles, que están unidos a 86 cuerdas verticales congeladas en el hielo. Estas cuerdas están dispuestas en una cuadrícula hexagonal, con cada cuerda llevando 60 módulos ópticos digitales. Juntos, forman un enorme arreglo tridimensional. Cuando un neutrino interactúa con un átomo en el hielo, puede crear una partícula cargada moviéndose más rápido que la velocidad de la luz en el hielo. Esto genera un débil brillo azul llamado radiación de Cherenkov. Los científicos observan esta luz y pueden entender la energía, dirección y origen del neutrino. Uno de los objetivos principales de IceCube es descubrir los orígenes de los rayos cósmicos, partículas de energía increíblemente alta, principalmente protones, que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la luz. Pueden tener energías millones de veces más altas que las producidas por los aceleradores de partículas más poderosos de la Tierra. Los científicos creen que vienen de ambientes cósmicos extremos como supernovas, agujeros negros o explosiones de rayos gamma. Pero hasta ahora, sus fuentes exactas siguen siendo un misterio. Por eso, se desvían por campos magnéticos mientras viajan, haciendo imposible rastrear sus trayectorias directamente. Los neutrinos, sin embargo, no se desvían ni se absorben, así que llevan información inalterada sobre sus fuentes. IceCube está diseñado para detectar estos neutrinos, dándonos una forma de ver los orígenes de los rayos cósmicos. Desde que comenzó a operar completamente en 2010, IceCube ya ha hecho algunos descubrimientos revolucionarios. Detectó los primeros neutrinos astrofísicos de alta energía, probando que estas partículas vienen de fuera de nuestra galaxia. En 2018, IceCube localizó una fuente de neutrinos de alta energía en un blazar, una galaxia con un agujero negro supermasivo en su centro, disparando chorros de partículas. Entonces, hemos visto un observatorio escondido bajo tierra, otro congelado en hielo. ¿Qué tal un telescopio construido bajo el agua? Desplegar un telescopio en el espacio ya es algo grande. Pero poner 2 de ellos en lo profundo del agua es un desafío completamente diferente. Ahora imagina esto. Los científicos están en un barco en el mar Mediterráneo, pasando semanas en el mar, enfrentando aguas turbulentas y luchando contra el mareo. No están tratando de estudiar estrellas, también van tras los neutrinos. El plan es instalar un telescopio subacuático gigante en el Mediterráneo, usando detectores de luz que podrán detectar estas partículas minúsculas. El telescopio de neutrinos de kilómetro cúbico es un proyecto enorme diseñado para atraparlos. Va a cubrir 1 kilómetro cúbico del Mediterráneo con detectores submarinos, básicamente convirtiendo parte del mar en un telescopio gigante. Estos telescopios no miran las estrellas, en lugar de usar lentes o espejos. El telescopio usa esferas de vidrio que cuelgan de cables largos bajo el agua. Piénsalo como un collar de perlas brillantes. Estas esferas están llenas de dispositivos sensibles que pueden detectar la débil luz producida cuando un neutrino choca con el agua. Estos detectores se bajan al mar una hebra a la vez. Cada hebra puede medir 700 metros de largo y eventualmente habrá cientos de estos cables con todos los sensores colgando de ellos. La meta es hacer uno de los detectores de neutrinos más grandes y complejos del mundo. El telescopio tiene 2 partes, una frente a la costa de Sicilia y la otra al sur de Francia. El telescopio siciliano está enfocado en detectar neutrinos de alta energía del espacio profundo. Esas son las partículas realmente extremas, creadas por cosas como agujeros negros o estrellas en explosión. El telescopio francés va tras los neutrinos atmosféricos. Estos neutrinos son un poco diferentes. Vienen de la atmósfera de la Tierra y pueden ayudar a los científicos a estudiar cómo los neutrinos cambian de forma mientras viajan. Hola, ¿qué tal si exploramos algunos artefactos geniales y extraños del pasado? ¡Vamos! ¿Has oído alguna vez hablar de los espejos mágicos chinos? Estos espejos estaban hechos de bronce sólido, tenían 2 lados. Al frente era una superficie pulida brillante similar a los espejos. Era la parte de atrás la que hacía la magia. Cuando una luz brillante caía sobre el espejo parecía transparente,
y el patrón de la parte posterior se proyectaba en la pared. El reverso podía tener diferentes diseños dependiendo de lo que su creador quisiera representar. Dado que el espejo estaba hecho de bronce, nadie esperaba que se produjera semejante ilusión óptica. Estos antiguos artefactos datan de los años 2900 a 2000 a.C. Se hicieron populares en China y se produjeron en grandes cantidades en aquel entonces. Con el tiempo, su fama se desvaneció. Durante siglos, la magia de estos espejos desconcertó tanto a la gente común como a los científicos. En el siglo XI, el científico chino Shen Kuo decidió estudiar los espejos, ya que convenientemente tenía 3 en su poder. Le sorprendió la capacidad del metal para actuar como si fuera transparente. Creía que algunas técnicas de templado creaban arrugas superficiales en el espejo para hacerlo translúcido. Sin embargo, estas arrugas eran imperceptibles al ojo humano. Resultó que él tenía razón. Muchos científicos intentaron descifrar los espejos abiertos a lo largo de los siglos, pero no lo lograron hasta que finalmente, en 1932, William Bragg descubrió que Shen Kuo siempre había tenido razón sobre las inapreciables arrugas superficiales. De vez en cuando las personas abren múltiples pestañas en un navegador y llegan a un punto en el que no hay espacio para una nueva. Aparentemente esto mismo sucedía mucho antes de que se inventaran las computadoras e Internet. Te presento al navegador del siglo XVI. Esta es una rueda de libros de tamaño completo. Es una especie de estantería rotatoria hecha a medida. Gregory Haveworth, un especialista en ciencia textual, dice que esta herramienta tiene un sistema de engranajes epicíclicos. Esto significa que la rueda del libro funciona como un sistema planetario. Un engranaje gira alrededor de otro. Los estantes del aparato mantienen una inclinación constante de 45 grados que sujeta los libros firmemente mientras la gran rueda gira. En aquel entonces las personas usaban esta herramienta mientras escribían enciclopedias y ediciones de obras clásicas. En este tipo de trabajo hay que tener muchos libros abiertos simultáneamente para recopilar con facilidad información de múltiples fuentes. El ingeniero italiano Agostino Ramelli es el inventor de esta pieza de maquinaria moderna temprana. ¿Y si te digo que unos buzos de esponjas encontraron accidentalmente una antigua computadora en Grecia? Sacaron este artefacto de un naufragio cerca de la isla de Anticítera en 1901. Los científicos lo llamaron el mecanismo de Anticítera y se considera que es la primera computadora mecánica. La máquina parece un trozo de bronce, pero tiene algún tipo de mecanismo compuesto por engranajes y ruedas. Por lo tanto, los expertos primero asumieron que era una herramienta de astrónomo. Sin embargo, después de una radiografía, descubrieron que el instrumento era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaba destinado a calcular posiciones astronómicas y a seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Atléticos, entre otros propósitos. Contenía una caja con diales en el exterior y tenía un conjunto de ruedas dentadas. Todavía se desconoce quién construyó un instrumento con este nivel artístico hace 2000 años y por qué esta tecnología se perdió. Después de ver lo sofisticado que era el artefacto, los científicos aceptaron que su conocimiento sobre la ingeniería griega antigua no era tan bueno. El profesor Michael Edmonds de la Universidad de Cardiff admite que, basándose en el conocimiento que tienen, este mecanismo ni siquiera debería existir. Edmonds dice que la máquina es única en su tipo y sus cálculos astronómicos son precisos. Para él, el mecanismo de Anticítera es más valioso que la Mona Lisa. En 1929, los eruditos que trabajaban en el Museo del Palacio Topkapi en Turquía descubrieron un mapa. Se hizo famoso por ser el mapa más antiguo que muestra las Américas. Piri Reis dibujó este detallado mapa en una piel de gacela en 1513. Representó Europa, al norte de África, la costa de Brasil y varias islas, como las Azores y las Islas Canarias. Lo más emocionante es que hizo el mapa solo 21 años después de que Colón pusiera pie en el Nuevo Mundo. Bueno, era nuevo para él. Piri Reis fue un erudito marítimo y un exitoso comandante naval al frente de la flota otomana. Sin embargo, al dibujar el mapa, no se basó únicamente en su experiencia de navegación. Lo confeccionó ensamblando otros 20 mapas regionales, como el mapa árabe de la India, 4 mapas portugueses y el mapa de las partes occidentales dibujado por Colón. Sí, la parte que obtuvo de Colón hizo latir el corazón de muchos historiadores. Colón dibujó un mapa durante su tercer viaje al Nuevo Mundo y lo envió a España en 1498. Se supone que estaba perdido. Sorprendentemente, los historiadores ahora pueden saber lo que Colón anotó al mirar el mapa de Piri Reis.
Dato curioso, también dibujó otro mapa del mundo en 1528. Aunque solo ha sobrevivido aproximadamente una sexta parte de este mapa, está claro que describía la parte noreste del Atlántico, la región desde Venezuela hasta Terranova y el extremo sur de Groenlandia. El mapa también mostraba la Antártida siglos antes de su descubrimiento. Los historiadores tuvieron que replantearse la cronología de la historia después de obtener esta increíble información. Piri Reis describió la topografía de la Antártida sin hielo con gran detalle. En la década de 1930, los trabajadores encontraron docenas de esferas de piedra en Costa Rica. En la zona se las conoce como bolas de piedra. Fueron hechas por una civilización perdida en el tiempo. Lo interesante de estas bolas es su forma. Son perfectamente esféricas. Es un misterio cómo las personas antiguas pudieron hacer formas tan precisas. Las esferas son de diferentes tamaños. Imagina una pequeña, como una pelota de tenis. Luego pon otra al lado de ella de 2 metros de diámetro. Las esferas más grandes pesaban 16 toneladas. Los arqueólogos estaban seguros de que estas bolas fueron hechas por el hombre. Sin embargo, su propósito sigue siendo incierto. Algunos arqueólogos afirman que las esferas representan el sistema solar o están inspiradas en varias etapas del Sol y la Luna. Otros dicen que la ubicación de las piedras hace referencia a las casas de los jefes. La mayoría de las esferas de piedra fueron esculpidas a partir de grano diorita, que es una roca dura similar al granito. Los expertos creen que las personas antiguas usaban rocas más pequeñas del mismo material como herramientas para darles forma a estas esferas. También piensan que los escultores calentaban partes de las piedras y luego las enfriaban rápidamente. Esto podría haberles ayudado a remover las capas exteriores de las rocas. Nuestro siguiente objeto es un antiguo conjunto de baterías encontrado en Irak en 1936. Se trata de una olla de cerámica, un cilindro de bronce y una varilla de hierro. En la parte superior, la varilla de hierro está aislada del cobre por asfalto, y tanto la varilla como el cilindro caben dentro de la boca del frasco. El cilindro de cobre no es hermético, por lo tanto, si la olla se llenaba de líquido, también rodeaba la varilla de hierro. Los arqueólogos se centraron más en la varilla de hierro oxidada, ya que el recipiente solo necesitaba ser llenado con una sustancia ácida o alcalina para producir una carga eléctrica. Después de examinar este extraño artefacto, un arqueólogo austríaco hipotetizó que el instrumento utilizaba reacciones químicas para generar energía eléctrica. Es por eso que lo compararon con una batería. Es posible que una antigua civilización lo haya usado para algún tipo de electroterapia. Sin embargo, no se conoce ningún objeto galvanizado de este período. Por lo tanto, la hipótesis de Koenig fue rechazada por muchos arqueólogos, pero tampoco se ha demostrado que él esté equivocado. El origen y el propósito del recipiente siguen siendo inciertos hasta el día de hoy. ¿Quieres ver el estudio de arte más antiguo del mundo? En 2011, los arqueólogos encontraron caparazones de 100.000 años de antigüedad en una cueva de Sudáfrica que se usaba para hacer pintura. Una capa de polvo rojo brillante en el interior de un par de caparazones es la prueba. Los arqueólogos dicen que encontraron un kit completo utilizado para producir una mezcla pigmentada. En una parte diferente de la cueva se exhibían varias pinturas con pequeñas etiquetas de precio destinadas a la venta. Nah, solo estoy bromeando. Aunque esa grande de allí se vería muy bien sobre mi sofá. ¿Y si te dijera que los extraterrestres que todos imaginamos como pequeños hombrecillos verdes pueden, de hecho, parecerse mucho a los terrícolas normales y habitar en Europa? Esta es la península ibérica, y las personas que viven allí están bajo sospecha. Aquí está la razón. De alguna manera, partes de los artefactos más importantes que la civilización ibérica llamó Tesoro de Villena están hechas de un metal que no se puede encontrar en la Tierra, porque es de un meteorito. Abordemos esto paso a paso. Este es el artefacto en sí, y está compuesto por 59 objetos diferentes: cuencos, botellas y brazaletes. En total, el hallazgo pesa alrededor de 9 kilogramos, de los cuales 8 son de oro de 23,5 quilates. Si no eres especialista en metales, te lo aclararé de inmediato. Para hacer una comparación, el oro de 23 quilates es 95,8% oro puro, así que 23,5 quilates es incluso más puro. El porcentaje restante se atribuye a otros metales que ayudan a añadir resistencia y durabilidad a la aleación preciosa. También había plata,
hierro y ámbar en ese conjunto. El artefacto podría haber sido bastante simple, pero a estos dos, llamémoslos impostores. Mira este brazalete de hierro forjado y esta mitad de esfera hueca. ¿Lo ves? Esas líneas oxidadas en la mitad de la esfera y el color raro en general del brazalete se destacan porque todo lo demás está hecho del oro más puro. Todo comenzó en 1963, cuando un investigador notó un metal oscuro de plomo entre los brillantes cuencos y botellas. El metal brillaba en algunas zonas y estaba cubierto con un óxido de apariencia ferrosa que estaba mayormente agrietado. Para que se entienda mejor, el oro no suele comportarse de esta manera. Es uno de los metales menos reactivos de todos, por lo que no se deslustra y mucho menos se oxida. Para averiguar de dónde provenía este hierro sospechoso, los investigadores recurrieron a la espectrometría de masas, que examina la relación masa-carga de las moléculas. Sus hallazgos mostraron que el níquel en el hierro es similar al que se encuentra en el hierro meteórico. En pocas palabras, el brazalete y el hemisferio son de origen extraterrestre. La edad exacta del tesoro es difícil de determinar, pero es crucial. Necesitamos conocer esa edad para ver si coincide con el inicio de la Edad de Hierro en la península ibérica. Si coincide, no hay más preguntas aquí, pero si no coincide, bueno, es al menos extraño, si no sospechoso. Existe el sistema de las 3 edades, que comprende la Edad de Piedra, luego la Edad de Bronce y después la Edad de Hierro. La Edad de Piedra no tiene importancia aquí. Comparemos la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. La Edad de Bronce comenzó cuando se descubrió que al combinar cobre y estaño se obtenía un material más duradero que cualquiera de los dos metales por separado. Esta era se caracterizó por importantes mejoras en herramientas y armas, pero 2 inventos destacados fueron los sistemas de escritura y la rueda. Luego llegó la Edad de Hierro. Esta vez se trató de incorporar lentamente el hierro en la vida cotidiana. El hierro era mucho más fácil de moldear para hacer diseños interesantes que el bronce. Esto fue muy importante porque el hierro, especialmente al transformarse en acero, proporcionó mejoras significativas en todos los aspectos de la vida. Las herramientas se volvieron más ligeras, económicas y resistentes en comparación con sus equivalentes de bronce. Entonces, los investigadores han debatido durante mucho tiempo si el tesoro data de la era postargárica o de la última parte de la Edad de Bronce. El estudio más reciente afirma que esos artefactos fueron forjados entre 1400 y 1200 a.C. Y algo no encaja. En primer lugar, la Edad de Hierro comenzó alrededor de 500 años después de que estos artefactos fueran elaborados. Además, los antiguos artesanos no podían saber en ese entonces cómo trabajar con metales que llegaron a la Tierra hace 1 millón de años. Y aunque las fechas son difíciles de datar, hay una explicación lógica para la artesanía. La teoría es que esos herreros simplemente tenían acceso al meteorito caído, y así pudieron estudiarlo bien y descubrir sus propiedades antes de usarlo con fines decorativos. Podrían haberlo descubierto a través de ensayo y error, y una vez que supieron exactamente cómo trabajar con este metal extraterrestre, procedieron a adornar los artefactos con él. Además, estaban los fenicios que contribuyeron con su artesanía. Es cierto que los pueblos ibéricos ya procesaban metal y fabricaban cerámica mucho antes de que los fenicios se instalaran en la península. Sin embargo, la llegada de nuevas técnicas de trabajo en metal y la introducción del torno de alfarero les permitió producir bienes de mejor calidad y a un ritmo mucho más rápido que antes. Entonces, hemos descubierto los orígenes extraterrestres de los artefactos ibéricos, pero adivina qué, esta zona sigue bajo sospecha. La razón es el idioma que hablaban. Verás, para la mayoría de los idiomas modernos que la gente habla hoy en día, siempre hay algún protoidioma. Por ejemplo, para el italiano, el español y el francés es el latín, de ahí sus similitudes. Pero espera, el ibérico se hablaba en gran medida donde hoy está España. ¿Por qué el español no es similar a él? La verdad es que hoy en día ningún idioma se parece al ibérico, tal vez solo el euskera, pero se debe a algunas similitudes encontradas en sus sistemas numéricos. El euskera se clasifica como una lengua aislada, es decir, no relacionada con ningún otro idioma conocido, y es la única lengua aislada en Europa. El idioma ibérico no está clasificado.
Aunque las escrituras han sido descifradas en algún grado, el idioma en sí sigue siendo en gran parte desconocido. Y mira el alfabeto que tenían los iberos. No parece de nuestro planeta. ¡Oh, espera! Esto podría ser un poco complicado. Cuando los fenicios llegaron a la península, trajeron su alfabeto para los iberos. Pero los iberos probablemente no estaban interesados en copiar el sistema de escritura de otros, así que lo modificaron hasta que quedó muy diferente. Digamos que tomaron algo de inspiración y siguieron adelante. Si bien los lingüistas pueden adivinar hasta cierto punto cómo sonaban la mayoría de los caracteres, traducir el idioma sigue siendo algo imposible. El idioma ibérico no era indoeuropeo. Desapareció hace más de 2000 años y no quedan lenguas similares que puedan ayudarnos. Muy frustrante, ¿verdad? Tenemos más de 2000 inscripciones ibéricas de tumbas, monedas, cerámica, placas de plomo e incluso grabados en paredes de cuevas, pero además de un puñado de palabras, estamos completamente en la oscuridad sobre lo que significan. Si pudiéramos entender su idioma, quizás habríamos aprendido que eran grandes pensadores, pero solo podemos contemplar las obras de arte que dejaron. La cultura ibérica tiene un montón de cosas asombrosas hechas por artesanos talentosos. No hablamos solo de metalurgia y cerámica, sino también de esculturas detalladas, textiles, joyería y otros adornos personales. Pero aquí está el secreto. La producción de todos estos artículos de lujo dependía mucho de una gran clase agrícola. En el corazón de la sociedad ibérica, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y al cuidado del ganado. Dependiendo de la ubicación, los tipos de agricultura variaban. Por ejemplo, en el norte se dedicaban principalmente al cultivo de granos, mientras que en la zona de Valencia se concentraban en la producción de aceite de oliva. En el oeste, la cría de animales era la principal actividad. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre el día a día de las personas que realizaban este trabajo esencial. Por otro lado, conocemos mucho sobre la clase alta de la sociedad ibérica, que controlaba estos recursos agrícolas y contrataba a los artesanos. Para el siglo VII a.C., comenzamos a ver un grupo de príncipes ibéricos que llevaban una buena vida, comerciando con los fenicios y disfrutando de elegantes artículos de lujo. Puedes identificar a esta clase de élite por sus prácticas funerarias. La cremación era el método preferido para los funerales entre los iberos, y a menudo se realizaba a individuos adinerados en los cementerios con todo tipo de bienes lujosos y esculturas funerarias que nos brindan una idea sobre la moda y los peinados de los ricos. Curiosamente, a partir del siglo VI a.C., hubo una disminución notable en el número de entierros reconocibles, lo cual sugiere que estos elaborados ritos funerarios se volvieron más exclusivos para una pequeña élite. Mientras tanto, el destino de la mayoría, agricultores, artesanos, soldados y trabajadores que componían la gran parte de la población, sigue siendo un tanto misterioso. Fue una civilización bastante avanzada, pero desapareció sin dejar rastros. Los investigadores creen que pudo haber sido por algún terremoto, pero hasta ahora no lo sabemos con certeza. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada.
Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar, es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos.
Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. En febrero de 1961, 3 aventureros amantes de las rocas buscaban geodas cerca de Olancha, California. Llevaron uno de sus hallazgos a casa y lo estudiaron porque lucía bastante extraño. Lograron cortar a través de la matriz y descubrieron algo inesperado en su interior. En lugar de las formaciones minerales habituales, había dentro un objeto cilíndrico que parecía porcelana. Alrededor de este eje había una funda hexagonal hecha de cobre y alguna sustancia no identificada. Los descubridores esperaban haber encontrado un ejemplo de alguna tecnología desconocida de hace 500,000 años. Podría ser la prueba de que existió una civilización antigua hiperavanzada como la Atlántida, o que el viaje en el tiempo era real. Quizás alguien vino desde el futuro y dejó caer el objeto por accidente. O tal vez algunos seres extraterrestres inteligentes lo trajeron al visitar la Tierra. Si cualquiera de estas teorías fuera cierta, significaría que los científicos tendrían que reescribir toda la historia humana. Pero no todos compartían el entusiasmo, y los buscadores de la verdad y los círculos de arqueología alternativa intentaron resolver el misterio del llamado artefacto de Coso hasta finales de los 90 con teorías y debates. Luego, un grupo de escépticos tomó imágenes y radiografías del descubrimiento y se las mostró a unos coleccionistas de bujías. Ellos identificaron el artefacto como una bujía con componentes metálicos corroídos de la década de 1920 y no como una tecnología antigua. Casi 20 años después, uno de los descubridores del artefacto accedió a llevarlo para su inspección a la Universidad de Washington. Oficialmente confirmaron que era una bujía Champion de los años 20. Además, la matriz de piedra que contenía el artefacto no era una geoda, sino una concreción. Una concreción se forma debido a procesos naturales a lo largo de décadas o años, pero no milenios. El artefacto de Coso es un buen ejemplo de un objeto fuera de lugar, que es un concepto de la pseudoarqueología. Es algo que está en un lugar o tiempo donde no debería estar. Estos artefactos parecen demasiado avanzados para la época en la que se encuentran.
También podrían significar que hubo actividad humana cuando se suponía que no había humanos. La batería de Bagdad es otro ejemplo de dichos artefactos. Fue encontrada en la década de los 30 por un arqueólogo alemán y consta de un jarrón de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que atraviesa el tapón del jarrón. Su parte superior, que estaba rota, probablemente fue sellada con asfalto. Su descubridor notó que tenía dos metales diferentes y posiblemente un electrolito, que son los componentes clave de una batería. No hay escrituras antiguas que respalden esta teoría, pero cuando los científicos realizaron pruebas y la llenaron con una solución iónica como vinagre o vino, mostraron que podía conducir electricidad. Si realmente fuera una batería de hace 2000 años, podría haberse utilizado en prácticas médicas antiguas o incluso podría haber sido incrustada en estatuas para hacer parecer que estaban zumbando e impresionar a las personas. Koenig, quien la encontró, creía que se utilizaba para el galvanizado, un proceso para recubrir metales. Aunque se hubiera usado como batería, el artefacto de Bagdad solo podría producir una pequeña cantidad de energía, alrededor de 1 voltio de electricidad. Por ello, algunos creen que se utilizaba como contenedor para almacenar pergaminos sagrados. En la década de los 30, una pareja tropezó con algo extraño mientras caminaban junto a Red Creek, en Texas. Era un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Alrededor de una década después, su hijo, quien tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto, decidió romper la roca y encontró un martillo sorprendentemente moderno en su interior. Este descubrimiento captó la atención de Carl Baugh, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que rodeaba el martillo data del período Cretácico. Lo consideró como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. Tras algunas investigaciones, los científicos demostraron que la roca no era tan antigua como parecía. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos habían encerrado el martillo moderno. Así que no era una prueba de que los humanos coexistieran con los dinosaurios, como los picapiedra, tal como algunos esperaban. Era solo un caso de un minero que dejó caer su martillo hace siglos y la naturaleza hizo el resto. Un arqueólogo chino supuestamente encontró unas cuevas que parecían servir como cementerio para pequeñas criaturas con grandes cabezas ovaladas. Junto a estos restos, había arte rupestre que mostraba figuras con cascos redondos, el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectadas por grupos de puntos del tamaño de guisantes. También encontraron más de 700 discos de piedra misteriosos grabados con surcos en espiral. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando estos discos fueron enviados a un profesor chino, quien afirmó que las ranuras eran en realidad caracteres escritos. Según su traducción, los discos relataban la historia de los visitantes Dropa de otro planeta, que habían estrellado su nave espacial en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años y habían intentado convivir con los humanos hasta que fueron perseguidos por los lugareños. Pero no hay evidencia concreta de que nada de esto haya sucedido realmente. La historia se publicó por primera vez en la década de los 60 en un par de artículos, pero todo parecía un poco sospechoso. Ninguna de las personas involucradas, el arqueólogo, el profesor o incluso la universidad para la que supuestamente trabajaban, parece haber dejado rastro alguno en los registros. Y aunque existe un grupo en el Tíbet llamado Dropka, son completamente humanos, no visitantes extraterrestres. Tampoco hay pruebas sólidas de que las piedras Dropa existan realmente.
En una parte remota de China, existen unas formaciones extrañas en forma de tubos conocidas como las tuberías Baigong. Un explorador las descubrió en 1996 saliendo del monte Baigong y a lo largo de las orillas del cercano lago Tozon. Algunas personas pensaron que eran obra de visitantes antiguos de otros planetas. Cuando se analizaron las muestras del material de las tuberías, se encontró que contenían principalmente minerales comunes, pero había un misterioso 8% de material desconocido. Pruebas especiales revelaron que estas tuberías estaban allí antes que los humanos. Geólogos chinos visitaron más tarde el sitio y sugirieron que estas tuberías se formaron de manera natural con el correr del tiempo. Tal vez eran sedimentos que se acumularon en las fisuras de la tierra o incluso raíces de árboles fosilizados del frondoso pasado de la zona, pero nada es seguro. Hay una enigmática cabeza de terracota en México, la cabeza de Tecaxic Calixtlahuaca, descubierta en la década de los 30 durante una excavación de un entierro. Esta cabeza tenía un gran parecido con las elegantes estatuas romanas, por lo que no estaba claro qué hacía en México. Por alguna razón, quien la descubrió la mantuvo en secreto durante varias décadas. La cabeza fue encontrada en una pirámide de 3 pisos, a unos 65 kilómetros de la Ciudad de México, junto a oro, cobre y cerámica. Algunos argumentan que si esta cabeza es realmente de muchos siglos atrás, podría significar que los romanos u otra civilización llegaron a Mesoamérica antes que Colón. También existen teorías sobre viajes a la deriva que mencionan un naufragio tras el cual algunos artefactos y sobrevivientes llegaron a tierra. Algunos sugieren que esta cabeza de figurilla fue un pequeño recuerdo traído por los vikingos. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas sólidas de que los vikingos se hayan encontrado con la gente de Mesoamérica. Hay algunos artefactos por allí, pero ninguno ha sido marcado como evidencia indiscutible de contacto precolombino. Por lo tanto, el misterio de cómo esta cabeza terminó en ese sitio sigue sin resolverse. Mientras excavaban una zanja a lo largo de un río de Rumania, unos trabajadores encontraron una cuña, que ahora es conocida como la cuña de aluminio de Ayud o el objeto de Ayud. Justo al lado había huesos de mastodonte. Esos parientes lejanos de los elefantes vivieron hace 11.000 años, por lo que probablemente la cuña tenga la misma edad. La parte interesante es que está hecha de aluminio, un metal que no se descubrió hasta el siglo XIX. Este material requiere un calor intenso para utilizarse. La cuña también está cubierta por una gruesa capa de óxido que ha estado ahí durante cientos de años. Ciertas personas creen que esta cuña debe haber aterrizado aquí en una nave espacial de algún otro planeta. Algunos científicos piensan que todo es un engaño, mientras que otros suponen que podría ser un objeto hecho por humanos con un propósito desconocido. Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico, ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa.
Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongorongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia Oriental.
Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir. Fisher pensaba que el rongorongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver otros misterios, como el manuscrito Voynich. Académicos incluso organizaron el desafío Vesubio, una competencia de aprendizaje automático que en 2023 resolvió el enigma de los antiguos pergaminos de Herculano. Estos quedaron sepultados bajo el lodo volcánico después de la catástrofe de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. En la vida real, los pergaminos son muy frágiles, por lo tanto, descifrarlos sería una tarea muy difícil. Pero con la digitalización y el aprendizaje automático, todo es mucho más fácil. Tienen una historia rica, probablemente pertenecieron a la biblioteca personal de un filósofo epicúreo llamado Filodemo. Estos rollos contienen percepciones muy importantes sobre la filosofía griega y la literatura latina. Si decodificamos más de ellos, aprenderemos más sobre la rica historia del Imperio Romano. Los arqueólogos han estado estudiando Petra en Jordania durante 200 años y en 2024 encontraron algo que no habían visto antes. Era una tumba con al menos 12 esqueletos humanos completos y artefactos que tenían más de 2000 años justo enfrente del tesoro. Objetos de bronce, hierro y cerámica fueron colocados junto con los fallecidos, lo que muestra cómo las personas honraban a sus seres queridos cuando su vida terrenal llegaba a su fin. Es una rara oportunidad para que los científicos aprendan más sobre los nabateos, un antiguo grupo de nómadas árabes que construyeron Petra. Los objetos encontrados en la tumba bajo el tesoro de Petra están en condiciones asombrosas, pero los esqueletos se volvieron frágiles porque hay humedad dentro del recinto. Planean estudiar los restos y extraer ADN para ver si las personas en la tumba estaban emparentadas. Mientras algunos científicos están resolviendo misterios de tumbas, otros entrenaron a la inteligencia artificial para que encuentre nuevos sitios antiguos para ellos. Crearon un algoritmo que funciona con un tipo especial de imágenes satelitales. Esta técnica utiliza ondas de radio que pueden mirar debajo de cosas como arena, suelo e incluso hielo para encontrar objetos ocultos. La inteligencia artificial ayudará a explorar un extensísimo desierto en la península arábiga llamado Cuarto Vacío en busca de tesoros arqueológicos. Los científicos principales del experimento entrenaron el algoritmo para que reconozca ubicaciones ocultas mediante la utilización de datos de un sitio que habían hallado anteriormente, Saruk al-Jabid. La nueva tecnología puede descubrir estructuras enterradas con una precisión de hasta 51 centímetros, lo cual es muy preciso.
Otra tecnología revolucionaria, el LIDAR, que significa escaneo láser activo en inglés, ayudó a los arqueólogos a descubrir nuevas ciudades ocultas en todo el mundo. El LIDAR puede detectar grandes estructuras bajo capas de vegetación y mapear incluso cambios sutiles en paisajes antiguos. Lo utilizan para escanear grandes áreas, desde un pequeño avión que sobrevuela lugares que no son fáciles de estudiar desde el suelo, como la densa jungla. Solo en el año 2024 encontraron nuevos asentamientos mayas en el sur de México, jardines, caminos y ríos en la selva amazónica de Ecuador, ruinas antiguas en la isla del Pacífico de Tonga y los restos de 2 ciudades medievales a lo largo de la ruta de la seda en Uzbekistán. Quizá alguna tecnología avanzada pueda explicar qué está haciendo Marge Simpson en la Tierra en una tumba del antiguo Egipto de hace 3000 años. El dibujo que muestra a una mujer con piel amarilla, una corona azul y un atuendo verde se parece alarmantemente al famoso personaje animado. Si no ves un parecido aquí, espero que al menos disfrutes de este sorprendente collar en excelente estado de conservación con cuentas de amatista y ágata. Le pertenece a otro reciente hallazgo en Egipto, una tumba antigua con 11 enterramientos sellados cerca de Luxor. Los arqueólogos también encontraron 2 espejos de cobre, uno con un mango en forma de loto y el segundo con un diseño único de la deidad del cielo, las mujeres, la fertilidad y el amor en el antiguo Egipto. El cabello de la figurilla estaba originalmente hecho de casi 4000 cuentas de barro. Otro asombroso hallazgo de 2024 es un antiguo santuario griego con entierros intactos, un sarcófago y mucho oro en su interior. Se cree que fue construido antes del año 300 antes de la era común. Y los leones de mármol que también se encontraron dentro fueron hechos del mismo mármol que el Partenón en Atenas. Grecia está tan llena de tesoros antiguos que la ciudad de Salónica albergará alrededor de 300.000 de estos artefactos en su nuevo sistema de metro. Arqueólogos en Francia descubrieron un monumento único en su tipo y no pueden determinar para qué era utilizado. Es una prueba directa de que allí vivieron personas entre el Neolítico y la primera edad del hierro. La parte más fascinante es un monumento compuesto por 3 formas únicas que encajan como piezas de un rompecabezas. Algo de grava hallada en el monumento podría indicar que solía haber una cerca de madera llamada empalizada. Las personas que la construyeron probablemente la usaron para protección o decoración. El equipo estudió las capas de suelo alrededor del monumento para aprender más sobre sus orígenes. Las únicas herramientas encontradas hasta ahora fueron piedras de sílex afiladas que se utilizaron durante el período neolítico. El siguiente paso será la datación por radiocarbono para determinar exactamente cuán antiguo es el sitio. La silla de montar más antigua jamás encontrada hasta ahora fue hallada en la tumba de una mujer cerca del borde del desierto de Taklamakan en el noroeste de China. Fue confeccionada con piezas de cuero que fueron cosidas juntas y fue rellenada con paja y pelo de animal para hacerla suave. Normalmente las cosas hechas de materiales naturales como este no duran mucho tiempo porque se pudren o se desintegran, pero el desierto de Taklamakan es tan seco que ayudó a preservar el artefacto. La pastora que usó la silla de montar fue enterrada con toda su vestimenta de equitación. Esto demuestra que no solo los hombres usaban sillas de montar y participaban en el pastoreo y los viajes. Trasladémonos a Guatemala, donde la elaborada máscara de jade hecha por los antiguos mayas estuvo esperando durante siglos a ser descubierta. Los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para determinar su edad, y esto arrojó que fue hecha alrededor del año 350 después de Cristo. Creen que podría representar a una deidad de la tormenta maya, una figura poderosa en su mitología. Este tipo de máscaras eran elaboradas con frecuencia para honrar a la realeza maya y eran colocadas en las tumbas de los reyes y reinas cuando eran sepultados. La tumba del rey también estaba decorada con tallados hechos con herramientas confeccionadas a partir de obsidiana volcánica. Después de 15 años de búsqueda, es posible que los científicos finalmente hayan descubierto de dónde proviene la piedra del altar de Stonehenge. Compararon los diminutos minerales dentro de la piedra del altar con rocas de muchos lugares en Gales e Inglaterra y descartaron numerosos sitios. Luego encontraron una coincidencia perfecta en un lugar en Escocia a más de 749.95 kilómetros de Stonehenge. Esta área podría incluso ser Orkney, un grupo de islas en el extremo noreste de Escocia donde sucedieron muchas cosas durante el período neolítico. La gran incógnita ahora es cómo los humanos antiguos lograron mover una piedra tan masiva tan lejos. La piedra del altar mide más de 4,5 metros de largo y pesa más de 6 toneladas. La nueva teoría es que podrían haber utilizado barcos para transportarla a lo largo de la costa y los ríos. Una vez cerca de Stonehenge, teóricamente la arrastraron sobre la tierra con trineos de madera, cuerdas y mucha colaboración. Al norte de Francia, en Reims, una antigua casa salió a la luz durante la construcción de una nueva vivienda. Resultó ser una lujosa casa urbana para la élite del siglo II de la era común.
Su interior quedó destruido por un incendio, pero bajo la capa destrozada hay hermosos frescos pintados a tamaño real. Arqueólogos turcos desenterraron los huesos de un brazo y un pie de elefantes que vivieron hace aproximadamente 9 millones de años. También encontraron fósiles de caballos primitivos, jirafas e incluso felinos con dientes de sable. Se han identificado 43 tipos distintos de animales en este sitio y han reunido más de 4.000 fósiles. Otro hallazgo impresionante de Turquía es un taller de 64.000 años de antigüedad dentro de la cueva Incaya. Parece que la gente lo usó durante 24.000 años sin pausa. Hay algunas herramientas dentro como piezas de piedra y cuchillas que fueron fabricadas dentro del taller. En el este de Turquía, en el Asik, un agricultor encontró accidentalmente un mosaico de 92 metros cuadrados del período romano tardío o bizantino temprano justo bajo la tierra. Los expertos dicen que es un objeto único en esta región y está intacto después de todo este tiempo. El patrón muestra docenas de árboles, plantas y animales que se encontraban en la antigua Turquía. Podrían haber más tesoros en el área, por lo que planean seguir excavando. Nuestra última parada será en Sicilia, donde arqueólogos desenterraron un enorme complejo termal antiguo de más de 798 metros cuadrados. Dentro encontraron 2 habitaciones con pisos cubiertos de coloridos diseños de mosaico junto con un gran patio rodeado de alas arqueadas. A medida que continuaban excavando, descubrieron más partes de la antigua ciudad. Encontraron nuevos caminos y los restos de un enorme complejo junto con extensiones de antiguas murallas de piedra que formaban parte de las fortificaciones de la ciudad. Estos hallazgos están ayudando a los científicos a imaginar cómo podría haber sido la ciudad en tiempos antiguos. Nadie sabe con certeza si el baño fue construido por los griegos o los romanos, ya que ambas civilizaciones vivieron en Sicilia hace mucho tiempo. El 30 de octubre de 1759, los habitantes de Oriente Medio se despertaron bruscamente por un terremoto. Aparecieron grietas en las paredes de sus casas, los techos comenzaron a derrumbarse, la gente salió corriendo y se reunió en áreas abiertas, pero debido a las fuertes sacudidas seguían perdiendo el equilibrio y cayendo. Un mes después hubo otro terremoto, pero resultó ser aún más fuerte. Los árboles se partieron, las casas se derrumbaron, aparecieron profundas grietas en el suelo. El desastre duró 2 minutos. Los oasis, las carreteras y las ciudades fueron destruidos. Increíblemente, los edificios antiguos de Baalbek resistieron los terremotos. Algunos historiadores afirman que este majestuoso y misterioso lugar fue construido durante el Imperio Romano, pero muchos investigadores no están de acuerdo. Sea cual sea la verdad, la ciudad es uno de los principales fenómenos arqueológicos de la humanidad. El edificio más asombroso de Baalbek es el Templo de Júpiter. Los habitantes del Imperio Romano creían que Júpiter tenía poder sobre los rayos y los truenos. El edificio parecía una plataforma con 54 columnas. Un techo macizo descansaba sobre estas columnas. Hoy en día solo puedes ver 6 columnas de 2 metros de alto. Cada una de ellas consta de 3 secciones y se asemeja a un lápiz. Los núcleos de estos lápices estaban hechos de plomo. Esto hizo que las columnas fueran excepcionalmente fuertes. Cada uno de estos trozos de piedra pesaba unas increíbles 80 toneladas. Ese es el peso de 35 SUV Ford Explorer. Mira, este es el bloque más grande de la Gran Pirámide de Giza, pero comparado con los bloques de Baalbek ni siquiera se le acerca. Se conservó la base debajo del templo de Júpiter. Así es como los especialistas descubrieron que consistía en unas 25 piedras monolíticas que pesaban 450 toneladas cada una. Significa que los bloques de Baalbek pesan casi 4 veces más que los bloques de Egipto. Hay 3 bloques de piedra caliza más grandes en la base, pesan 800 toneladas cada uno. Esto es más del doble del peso de un avión Boeing 747. Los constructores antiguos debieron haber tenido dificultades para tallar gigantes como estos en un trozo de piedra, y después de eso también tuvieron que llevarlos al sitio de construcción y levantarlos a una altura significativa. Repetir esta logística probablemente resultaría una pesadilla para los constructores actuales. Para hacer esta cantidad de trabajo necesitarían equipos modernos, pero los constructores de Baalbek no tenían camiones, grúas con sierras circulares ni electricidad. ¿Cómo se las arreglaron los constructores
constructores del pasado para hacer esto. Los científicos tienen una teoría que incluye cuerdas, cabestrantes y sistemas de palanca. Naturalmente, los científicos del pasado hicieron todos los dispositivos de madera a unos 900 metros de distancia de las ruinas del complejo del templo. Hay una cantera. Los arqueólogos suponen que ahí es donde se sacaron las piedras para la construcción. Ahí encontraron un bloque de piedra caliza. Parecía demasiado grande incluso para este increíble lugar. El monolito recibió el nombre de Piedra del Sur. Tenía 20 metros de largo y 4 metros de ancho. Los antiguos constructores no tuvieron tiempo de separarlo completamente de su roca madre. Un grupo de científicos de Austria estimó que este trozo de piedra caliza pesaba más de 1000 toneladas. Eso es como 3 aviones Boeing o 160 elefantes africanos. Había otra sorpresa esperando a los arqueólogos cerca de la Piedra del Sur. Fue un segundo monolito que pesa más de 1200 toneladas, pero los antiguos constructores no se detuvieron en eso. Continuaron trabajando. En 2014, en la misma cantera, arqueólogos alemanes desenterraron un bloque que pesaba 1650 toneladas. Nadie ha descubierto todavía por qué la gente del pasado necesitaba un pedazo de piedra que pesaba tanto como 125 autobuses escolares. Tampoco está claro cómo iban a mover a este gigante y por qué no terminaron el trabajo. En cualquier caso, este tercer monolito es la pieza de piedra procesada más grande de la historia de la humanidad. Hay más preguntas que respuestas. Algunos investigadores creen que las personas del pasado tenían equipos de alta tecnología. Otros no lo creen, pero están ansiosos por comprender cómo los constructores lograron mover esas piedras. Hay una gran cantidad de edificios y artefactos antiguos en el planeta. Muchos de ellos hacen que los investigadores se rasquen la cabeza. Cerca de la pirámide de Djoser, en Egipto, los arqueólogos han encontrado una red de túneles. Este lugar se llama Serapeum. Contiene 24 sarcófagos que pesan entre 70 y 100 toneladas. Las cajas gigantes están talladas en una sola pieza de granito y cubiertas con pesadas tapas. Los sarcófagos son perfectamente simétricos. Al tacto, sus paredes son tan lisas como el cristal. Incluso con el nivel actual de tecnología, esto es muy difícil de hacer, pero los antiguos egipcios lograron esta hazaña. La copa Licurgo es un artefacto invaluable y un ejemplo de nanotecnología antigua. Está hecho de vidrio que puede cambiar de color. Si colocas una fuente de luz frente a la taza, se vuelve verde. Si la luz está detrás de la copa, se vuelve rojo oscuro. En este caso, la figura del rey griego Licurgo se vuelve violeta pálido. Los científicos entendieron cómo funcionaba este cambio de color solo a fines del siglo XX. A través de microscopios, vieron nanopartículas de plata, oro y cobre. Se habían agregado a la matriz de vidrio. Gracias a esto se puede observar un cambio de color llamado dicroísmo. Curiosamente, el oro y la plata se convirtieron en un polvo fino. Es casi imposible hacer esto por accidente. Lo más probable es que antiguos expertos supieran con certeza lo que estaban haciendo. Bolivia tiene un lugar curioso llamado Pumapunku. Parece como si un antiguo gigante jugara ahí con un enorme juego de construcción y después del juego se olvidara de volver a poner las piezas en la caja. Pero sabemos que no existen los gigantes y los enormes bloques de piedra fueron tallados por antiguos constructores hace más de 1500 años. Algunas de las rocas pesan 100 toneladas. Los bloques se llevaron a una altitud de casi 4000 metros sobre el nivel del mar desde la cantera a 97 kilómetros de distancia del sitio de construcción. No hay bosque en esa zona. Esto significa que los constructores no pudieron usar árboles para hacer rodillos de madera. El monumento pertenece a la civilización inca. Los científicos están seguros de que no sabían nada sobre la rueda. En 1992, los habitantes de un pueblo chino decidieron drenar un estanque. Sus antepasados lo habían estado usando para lavar ropa y pescar durante cientos de años. Estuvieron bombeando el agua durante 17 días. En el fondo del embalse hicieron un descubrimiento inesperado. Los aldeanos vieron una entrada a una cueva que descendía a una profundidad de 30 metros. El increíble hallazgo se llamó Cuevas Longyu. Constructores desconocidos excavaron 30.000 metros cuadrados de galerías. Hay habitaciones separadas, puentes, piscinas y columnas que sostienen el techo. Las paredes de la cueva están cubiertas con extrañas líneas y patrones tallados. Los científicos no han encontrado ninguna información sobre quiénes construyeron las cuevas y por qué lo hicieron.
La tecnología de la construcción también sigue siendo un misterio. Antonio Stradivari vivió en Italia en el siglo XVIII. Creó instrumentos musicales. Más de 600 de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días. 500 de ellas son violines. Uno de los instrumentos se vendió en una subasta por $16 millones. Los violines de este maestro suenan claros y profundos. Los investigadores no pueden entender por qué los instrumentos de Stradivarius producen sonidos tan únicos. Quizás se trate del barniz que el maestro usó para cubrir los violines. La respuesta también puede estar en la madera de la que están hechos los instrumentos. En aquellos días, Europa tenía un clima frío. Debido a esto, la madera se volvió más densa y los instrumentos hechos con ella sonaban especialmente agradable al oído. En la ciudad india de Delhi hay un poste de 7 metros de altura, pesa 6,5 toneladas y está hecho en un 98% de hierro forjado. El pilar de 1600 años no tiene signos de oxidación o deterioro. Los científicos creen que el monumento está muy bien conservado gracias al clima seco y la composición química del metal. Podría ser resistente a la corrosión y aún así, los investigadores no saben cómo los herreros lograron hacer un pilar de hierro que no se oxida. Parece una hazaña difícil incluso para los metalúrgicos modernos. La roca Al-Nazla está dividida en dos partes por una abertura perfectamente recta. Cada roca se encuentra sobre un pequeño pedestal. Algunas personas creen que esta es la evidencia de tecnología láser antigua, pero los geólogos creen que la división ocurrió debido al movimiento del suelo o a las vibraciones naturales que ocurrieron debajo de la roca. Este proceso provocó la aparición de la grieta. Se había ido profundizando durante miles de años y gradualmente el monumento natural tomó la forma que se puede ver hoy. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester.
Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de OPARTS, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado.
Pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra.
El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena. Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India.
El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. Los egiptólogos han estado excavando cada centímetro de la Gran Pirámide durante siglos, y sin embargo, de alguna manera, pasaron por alto esta impresionante tina de granito rosa enterrada a pocos kilómetros de ella. Y aquí está el asunto. Este misterioso cilindro ovalado, que haya sido junto a la pirámide de Keops durante años, podría proporcionar evidencia de que los egipcios construyeron las pirámides no solo con fines monumentales, sino también para generar electricidad, puesto que experimentaron con ella mucho antes que Alessandro Volta y Thomas Edison. La meseta de Giza es famosa por sus 3 pirámides, Keops, Kefren y Miserino, pero también hay 2 cimientos más pequeños junto a ellas, la pirámide inacabada del norte de Saoyed el Aryan y la de las Capas. Algunos investigadores sostienen que estas construcciones nunca fueron terminadas, mientras que otros piensan que fueron destruidas por razones más misteriosas. De hecho, una de ellas podría estar relacionada con el uso original de las pirámides de Giza, la idea de que eran usadas como un generador de electricidad. Para conectar estos puntos, necesitamos regresar a principios del siglo XX. Fue entonces cuando un arquitecto y egiptólogo italiano llamado Alessandro Barsanti decidió examinar la pirámide de Saoyed el Aryan. Cerca del sitio, notó algo inusual: fragmentos de granito dispersos. Para un transeúnte casual, estos podrían haber parecido insignificantes, pero Barsanti reconoció las señales. Verás, los antiguos egipcios solían usar sitios para preparar piedras antes de transportarlas a su destino. Y el hecho de que hubiera granito en el suelo lo intrigó. Este era un material más caro que la piedra caliza que típicamente era utilizada para las pirámides, lo que sugería que podría haber estado destinado a una estructura importante y posiblemente oculta. A una profundidad de 21 metros se encontró un enorme bloque de granito rosa. Continuó con las excavaciones y estas revelaron inscripciones antiguas talladas en las piedras. Enviaron el dibujo a expertos, pero nadie pudo descifrar su significado. ¿Eran conjuntos de instrucciones para algo? Fue entonces cuando Barsanti hizo su descubrimiento más importante. Halló un recipiente ovalado tallado en granito rosa y pulido hasta conseguir un acabado similar a un espejo. Lo curioso es que el recipiente había sido cuidadosamente sellado. Cuando lo abrieron, encontraron un fino residuo negro a lo largo de las paredes. Podríamos pensar en algo similar a una sustancia aceitosa negra. Este descubrimiento generó muchas preguntas. No tenía sentido para él que los antiguos egipcios fueran al extremo de sellar y proteger este extraño recipiente. Para el año 1911, Barsanti tuvo que abandonar sus esfuerzos por averiguar cuál era el asunto con ese misterioso pozo. Pero sus hallazgos intrigaron a investigadores de todo el mundo y ellos tienen sus propias opiniones al respecto. Una de estas teorías modernas sugiere que las otras pirámides pudieron haber sido utilizadas como parte de un todo más grande. Se sugiere que la pirámide de Keops fue en realidad utilizada como una bomba de agua diseñada para regar el área del desierto. Y es que aparentemente las cámaras internas de la pirámide funcionarían como un sistema hidráulico. En la década de los 90, un ingeniero tomó en serio esta teoría y estudió la cámara subterránea de la pirámide. Y, oh sorpresa, encontró señales reales de daño por agua. Aparentemente, la pirámide generaba poderosas ondas de compresión, también conocidas como pulsos, que podían crear electricidad. Esto planteó una pregunta importante. ¿Podrían los antiguos egipcios haber utilizado las pirámides como generadores para producir electricidad? En teoría se ha demostrado que es posible,
Pero francamente, ponerse de acuerdo sobre el uso original de las pirámides es probablemente una de las cosas más difíciles del mundo, así que aún no estamos 100% seguros de esto. Pero aparte de eso, Egipto es un terreno de importantes descubrimientos sobre el pasado de la humanidad. Quiero decir, los científicos acaban de descubrir lo que parece ser un centro de comando cósmico, similar a esa sala de las películas de Doctor Strange. Descubrieron un observatorio astronómico en forma de L que mide alrededor de 836 metros cuadrados y data del siglo VI a.C. Definitivamente el primero y más grande de su tipo en esa época. La estructura de adobe albergaba herramientas utilizadas para calcular fechas relacionadas con ritos egipcios antiguos, coronaciones reales y planes agrícolas. Este observatorio se encuentra en el sitio arqueológico conocido como Templo de Buto, a tan solo 80,47 kilómetros al este de Alejandría. Es bastante impresionante. La estructura fue diseñada de manera que se pudiera ingresar a la habitación a través de una entrada orientada al este. De esta forma se podría ver el amanecer. Una vez dentro encontrarías un reloj de sombra bastante grande, utilizado para medir el tiempo con el movimiento de las sombras dentro de la sala. Esta variante de reloj de sol medía casi 5 metros de largo. Fue un descubrimiento bastante emocionante. Y otro descubrimiento interesante fue que científicos y egiptólogos han encontrado la primera momia egipcia embarazada. Y aunque sabemos bastante sobre los procesos de momificación, seguimos haciendo hallazgos que abren nuevas puertas hacia las vidas de los antiguos egipcios. Se tardó mucho en descubrir que esta momia estaba embarazada en el momento de ser embalsamada, porque fue colocada en el ataúd de un hombre, más específicamente un sacerdote. Los historiadores comentan que durante el siglo XIX muchos comerciantes mezclaban los ataúdes para venderlos. Sí, eso significa que los abrían y cambiaban las momias para satisfacer a sus compradores. Fue una completa sorpresa, ya que esperaban estudiar más sobre problemas de salud antiguos al abrir este sarcófago, pero tenían otra investigación especial en sus manos: las prácticas prenatales en el antiguo Egipto. Esta mujer momificada, que vivió hace unos 2000 años, tenía entre 20 y 30 años al momento de fallecer. Fue hallada en Tebas y sus restos estaban increíblemente bien conservados. Verás, las recetas de momificación variaban a lo largo de Egipto. Así que en el caso de esta mujer, investigadores pudieron identificar que era miembro de la alta sociedad, ya que fue enterrada con amuletos especiales. Pero dado que las metodologías de momificación variaban tanto entre ciudades y periodos, aún deben investigar más para entender por qué fue embalsamada junto con su bebé. Y hablando de momias, los científicos estaban excavando un lugar de descanso final en Saqqara, también en Egipto, y desenterraron 2 talleres de embalsamamiento. Uno era para humanos y otro para animales sagrados. Aparentemente los talleres datan de hace unos 2400 años. Estaban equipados con camas de piedra, vasijas de barro y recipientes rituales. Todo lo necesario para momificar. Pero eso no es todo. No. Los arqueólogos también encontraron queso almacenado en jarras detrás de tumbas que eran de más de 3000 años. Así es, queso. Esto demuestra que los antiguos egipcios eran bastante ingeniosos cuando se trataba de preservar alimentos. También sabían cómo almacenar cosas a largo plazo, no solo momias. Realmente muestra cómo aplicaron sus habilidades de preservación tanto a los alimentos como a los cuerpos, lo que nos da una idea de su impresionante conocimiento tecnológico. Y científicos también encontraron una de las momias completas más antiguas de todo Egipto, y para su sorpresa estaba completamente cubierta en oro. Verás, las momias egipcias cubiertas en oro ya son una rareza, pero no esperaban que esta fuera la más antigua jamás hallada. De hecho, la momia estaba bastante bien conservada y pudieron identificar que eran los restos de un hombre adinerado llamado Hekashepes. Muchos símbolos muestran que era importante y rico, como la banda que llevaba en la cabeza y el brazalete en su pecho. También estaba vestido con una túnica envuelta con un cinturón, lo cual era una forma de preservar la buena apariencia de una persona después de su fallecimiento. Para revelarlo, tuvieron que abrir el lugar de descanso final con mortero. Básicamente fue como si estuvieran abriendo una máquina del tiempo, tal como lo hicieron los antiguos egipcios hace 4300 años. Si lo piensas, es casi como entrar en una cápsula del tiempo. Pero basta de momias. Los científicos también encontraron algo muy emocionante flotando sobre las pirámides. Tuvieron que usar un radar de alta tecnología conocido como LARID, también llamado radar ionosférico de largo alcance y baja latitud, que puede ver estas ondas invisibles muy lejos en el cielo.
El LARID los ayudó a descubrir enormes burbujas que flotaban en el aire sobre las pirámides. Estas se llaman burbujas de plasma y causan estragos en las tecnologías modernas. Es decir, pueden interrumpir las señales de GPS y teléfono en un radio de cientos de kilómetros desde donde se encuentran. Estas burbujas son enormes, a veces tan grandes como ciudades, y son causadas por el repentino agotamiento de partículas cargadas en la ionosfera. Así que en lugar de dispersarse uniformemente a lo largo de la ionosfera, se agrupan en esta forma similar a una ola. Este fue un descubrimiento bastante importante porque puede ayudar a los científicos a entender cómo evitar que estas ondas interfieran con nuestra tecnología. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? Espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos como los textos de las pirámides se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder, así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época no mucha gente sabía sobre electricidad y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del Sol y de la Luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella.
Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece Internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor: transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí, y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso: en 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas.